Aleluya, aleluya. Oremos, amados. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos permite, Señor, meditar en tu palabra, Señor, y dirigirnos a tu pueblo redimido por la sangre del Cordero remanente de Jesucristo. Padre bueno, gracias. Imploramos, Señor, tu ayuda, tu misericordia, tu amor, Señor. Imploramos tu perdón, Señor. Sé propicio sobre cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Queremos amarte con integridad y verdad, Señor. Ayúdanos, Padre. Guíanos en esta hermosa hora, Señor, que vamos a meditar en tu palabra. Danos revelación de tu Santo Espíritu, Señor, a través de la misma, Señor, que podamos, Señor, tener este rema en nosotros, Señor, y ponerlo por obra, Señor. Padre, muchas gracias por este nuevo día que nos permite, Señor, el respirar, que nos permite, Señor, ver el nuevo amanecer, ver el sol, Señor. Muchas gracias por tus maravillas y tus proezas, Señor. Por Cristo nuestro Rey te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén, pueblo valiente. Les saluda su hermano en Cristo, Raúl Rodríguez, anhelando en Dios que estemos disfrutando de las maravillas, de las proezas de Dios, anhelando en Dios que todo miembro de remanente y todo pueblo redimido por la sangre del Cordero estemos disfrutando del maná que viene del cielo, estemos disfrutando de las bendiciones del gran Dios Todopoderoso. Amén. Dios es bueno, Dios es hermoso, Dios es todopoderoso, Dios es amor, Dios es misericordia. Amén. Dios sigue siendo fiel. Saludos, pueblo, les amamos y cada día imploramos a nuestro Dios por algunos de ustedes, algunas veces en general, algunas veces en los nombres que el Señor pone en nuestra mente. Amén. Confiamos y estamos conscientes de ellos, de que nuestro Dios oye nuestro clamor. Amén. Dios es bueno. No hay otro Dios tan bueno como nuestro Dios. Amén. Recordemos, pueblo, que Dios sigue siendo bueno, ¿sí? Él es nuestro Redentor. Él es el que vino y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Amén. Él anhela que seamos obedientes a su palabra. Amén. Él anhela que estemos disfrutando de su verdad cada momento, cada día, ¿sí? Dios es bueno. Amén. Haya misericordia en su pueblo, haya dirección en su pueblo, haya amor en su pueblo, haya paz en este nuevo día que Dios nos permite. Solo sabemos de que Dios es bueno y de que Él tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Amén. Que la misericordia y su amor sean en nosotros. Haya paz en estos días turbulentos. Haya tranquilidad en nuestros corazones, Señor. Amén. El Dios es bueno. Él nos ha salvado con propósito, ¿sí? Haya esa multiplicación en cada uno de nosotros, amén. Ese pensamiento de que Él es el único Salvador, ¿sí? De nuestras vidas, amén. Entonces haya esa abundancia, ese pensamiento se multiplique, somos salvos por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, amén. No hemos hablado todavía del tema, pero estamos meditando acerca de un tema muy hermoso que es reflexiones reales. El tema, dijimos, reflexiones reales, ¿sí? Porque los pensamientos que hay en la Escritura son verdad, son reales. Y es menester que usted y yo reflexionemos a través de ellos. Amén. Reflexiones reales. Amén. Luego le leo el texto.
Dijimos, el Dios que nos ha salvado, el Dios que nos ha redimido a través de su Hijo, que vino y derramó su sangre hermosa y pagó un precio tan alto por cada uno de nosotros. Amén. Dios es bueno. Dijimos que haya esa abundancia en nuestra mente y corazón. Todo eso se multiplique en cada uno de nosotros. Amén. Pensemos, pueblo, el día se va, el día se fue. El día pasó, el día es historia. Pero dijo mi consiervo, pero hay un día que viene, ¿sí? Para venir a hacer una nueva historia, porque la historia tuvo un punto, pero el nuevo día trae una historia y comienza de nuevo una historia, ¿sí? De igual manera pensemos esto, pueblo, la vida del ser humano se va y otros vienen. La vida se va y pasó a ser una historia. Y la vida que viene, viene a ser una historia. Recordamos, todo lo terrenal es temporal, ¿sí? Todo lo que comienza un día, todo lo que comienza un día, a veces termina muy pronto, por varias razones. Pero a veces también termina hasta el propósito anticipado por un Dios. Pero a veces el propósito anticipado por un Dios a veces se alarga conforme a su amor, conforme a su misericordia, conforme a su piedad, conforme a su hermosa voluntad, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué dice? Porque todo aquel que honra a padre y a madre, dice, Él lo va a bendecir y le va a alargar, dice, los días sobre la faz de la tierra, ¿sí? Entonces dijimos, lo que comienza un día a veces termina muy pronto y lo que comienza un día a veces llega a sus propósitos, que son los anticipados por nuestro Dios, ¿sí? Conforme a su voluntad. Y a veces se sobrepasa de esos propósitos, de esos días, de esas anticipaciones, a causa del amor y la misericordia y la gran soberanía de nuestro Dios. Amén. Nuestros días, pues, son hermosos, los que pasaron muy hermosos, tenemos historia de ellos. Los días que vienen creemos que serán más hermosos todavía. Vamos a pensar, sean agradables o desagradables, tienen que ser para todo hijo de Dios muy, pero muy hermosos, de mucho regocijo, de mucho agrado, de mucho agradecimiento. Amén. Y déjeme aquí leerle el texto para el tema reflexiones reales. Dice el Salmo 90:12. Dice, sí, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos, al corazón sabiduría. ¿Sí? Déjese lo leo otra vez. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La escritura nos está enseñando de que anhelemos y estemos muy conscientes que necesitamos ser enseñados para enfrentar el nuevo día, ¿sí? Para enfrentar los minutos, las horas, meses y cuanto más, ¿sí? Enséñanos, ¿verdad? Necesitamos ser aprendidos, necesitamos ser instruidos. Pero dice terminando el verso que traigamos al corazón sabiduría y cómo esto se va a lograr conforme a lo que nos hayan enseñado. Entre más aprendemos entonces,
más sabiduría traemos a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿sí? Vamos a pensar entonces que la vida entonces es como un pensamiento que después del ser humano debatirse por su vida de aflicción y angustia, porque hay a veces aflicciones, angustias, ¿sí? Pero es donde tenemos que estar pendientes, ¿sí? De lo que hemos sido instruidos, de lo que hemos conocido, ¿sí? Para no olvidarnos, ¿sí? Entonces pensamos de que el hombre después de debatirse por su vida de aflicción y angustia, la vida del hombre acaba con un suspiro de dolor y fatiga, ¿sí? Pero a veces la vida del ser humano termina no con dolor ni fatiga, sino que termina en un regocijo, o sea, un suspiro de regocijo. Acuérdese que hemos hablado a veces de que hasta el último momento que suspiramos debemos de honrar a Dios y debemos de estar contentos. Amén. ¿Sí? Pero a veces dijimos antes, ¿verdad? Que a veces el último suspiro del ser humano es con dolor y fatiga. ¿Por qué? Varias razones, ¿sí? Pero al considerar usted y yo como redimidos, nuestro último suspirar debe de ser de regocijo, de agradecimiento, ¿sí? Porque usted y yo sabemos que vamos para donde papá Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Porque usted y yo vamos para donde papá Dios. Por lo tanto, nuestro último suspirar debe de ser de regocijo, ¿sí? Debe de ser de agradecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Dijimos por muchas razones. Pensemos en la escritura de Deuteronomios, capítulo 34 y el verso 7. Déjeme leerlo. Deuteronomios 34 y el verso 7 dice: Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ¿Oye lo que dice la escritura? ¿Sí? Que era Moisés, dice, de 120 años cuando murió, dice. Y que sus ojos nunca se oscurecieron y que también, dice, nunca perdió su vigor. ¿Usted recuerda a Moisés? Mire lo que la escritura enseña de Moisés. Un hombre fiel, amigo de Dios. Pensemos. En la soberanía de Dios, Dios alarga, dijimos, los días del ser humano, ¿sí? Y esa es la promesa de Él, ¿sí? Cuando Él dice honra a padre y a madre, ¿sí? Entonces la promesa de Él es que nos va a alargar, dice, los días sobre la faz de la tierra. Y eso quiere decir que nos va a bendecir, que nos va a mantener bien. Así es de que, como dicen, no os preocupéis porque la escritura enseña de 70 y 80. Conforme hayamos sido, Dios nos alargará los días sobre la faz de la tierra. Y de no ser así, aunque no los alargue, Él sigue siendo Dios bueno. Él sigue siendo Dios fiel, digno de suprema alabanza, digno de supremo agradecimiento. Amén. Dios es Dios. Amén. Entonces pensemos, Dios es el dador de la vida y Él es el único que puede quitarla. Él es el dueño y hace lo que Él quiere con lo que es de Él en la gran soberanía misma de Él, ¿sí? Dios es fiel. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Dios es bueno, amén. Acordémonos, el tema es
reflexiones reales, ¿sí? Reflexiones reales, ¿sí? Entonces, pensamos en el verso 10, por ejemplo, donde habla el Salmo 90 de... Deje leerle el verso 9. Y dice la escritura en el verso 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y dice el verso 10, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Sí? Pero ya dijimos, ya explicamos, en la misericordia de Dios, pues Él desea que se cumplan sus propósitos, ¿verdad? Y Él anhela que seamos fiel a Él, que le busquemos a Él, y en su soberanía, de Él depende si nuestros días se acortan o se alargan. Amén. Y entonces dijo que Moisés de 120 años, pensemos, aunque Moisés vivió hasta los 120 años, ¿sí? Sus ojos nunca se oscurecieron, dice el verso, ni perdió su vigor. Estaba hecho un hombre fuerte, ¿sí? Un hombre fuerte. Entonces dice la escritura, déjeme leerle a la escritura en el Salmo 34, 7 nuevamente. Y dice, y era Moisés, dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Dijimos, estaba fuerte. La vida del ser humano es breve y más cuando se vive bajo la ira de Dios. Vamos a pensar, esto enseña cuando se vive bajo el pecado de este mundo, ¿sí? Alguien dirá, ¿qué es pecado? Pues hermano, ¿verdad? Rechazar a Jesucristo es pecado, ¿sí? Rechazar la misericordia y la bondad de Dios, eso es pecado. Eso es vivir bajo la ira de Dios, porque Dios ama al pecador, pero no al pecado, ¿sí? Entonces, cuando se vive haciendo pecado con frecuencia, Dios tiene un juicio para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces estamos pensando en el tema reflexiones reales, ¿sí? Dios sigue siendo glorificado, Dios sigue siendo hermoso, Dios sigue siendo grande, amén. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Pero déjeme leerle el verso 1 del Salmo 90. Déjeme leerle el verso 1. Déjeme ver aquí. Dice, Señor, tú nos has sido refugio. Fíjese lo que dice, ¿sí? Hablando de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, o sea, la brevedad que el hombre vive aquí en la tierra, y hablando de lo eterno que es Dios. Dice, Señor, dice, tú nos has sido refugio de generación en generación, ¿sí? Señor, dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Pensemos, pueblo, Dios es nuestro santuario. Dice que Él es nuestro refugio. Él ha sido y sigue siendo nuestro refugio. Entonces, ¿a dónde nosotros nos acercamos? ¿A dónde nosotros nos refugiamos? Vamos a pensar en el altar de Dios, en el santuario de Dios, ¿sí? Entonces pensemos, Dios es nuestro santuario. Cuando tenemos luchas o peticiones o pruebas, a Dios nos acercamos, entramos en su santuario. Entonces pensamos, Dios es nuestro santuario, perdón. Él es como protección, Él es protección para cada uno de nosotros, ¿sí? Es lo que significa esta escritura cuando enseña que Él es refugio nuestro. Vamos a pensar, Él es nuestro sostén, Él es nuestro
sustento. Él es nuestra estabilidad. En Él estamos nosotros firmes. Amén. Estamos firmes en Dios. Estamos firmes y deleitándonos en el camino de Dios. Amén, amén, ¿sí? Entonces Él es nuestro refugio. Él es nuestro santuario, ¿sí? Él es nuestra protección. Él es nuestro sostén. Él es nuestra estabilidad. Amén. Dios sigue siendo bueno. Amén. Dijo el verso 1, eres refugio nuestro. Pero dice el verso 2 también del Salmo 90, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Sí? Pensamos entonces, Él es Dios de la eternidad y por la eternidad. Él es Dios soberano. Si pudiéramos pensar cuántas cosas han sucedido antes que Dios nos trajera a esta tierra, cuántas cosas habrán sucedido. Pero él dijo el verso anterior, Él es nuestro refugio. Tú has sido mi refugio de generación en generación. Amén. Dios es nuestro santuario. Pensemos esto, ¿sí? Para protección, para sostén, para estabilidad, ¿sí? Entonces, y dijo el verso 2, desde antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aleluya. Qué hermoso es esto. Amén. Seguros estamos entonces que Él es Dios. Amén. Que no hay otro Dios, que Él es el único Dios, grande y poderoso, ¿sí? Pensemos entonces desde el siglo y hasta el siglo. Aleluya. Pensemos entonces de dónde Dios viene, ¿sí? Desde el siglo y hasta el siglo. Pensemos en la naturaleza de Dios. No tiene principio ni fin, es lo que la Escritura nos enseña. Pensemos esto, porque esta es la naturaleza de nuestro Dios, ¿sí? No tiene principio ni fin, ¿sí? En la naturaleza de Dios no hay sucesión de tiempo, ¿sí? En la naturaleza del Señor Todopoderoso, dijimos, no hay sucesión de tiempo, para nada. Esta misma naturaleza de Dios, pensemos esto, contiene en sí misma la causa del tiempo. Por la naturaleza de Dios contiene a sí mismo la causa del tiempo. Y Él tiene un tiempo para cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Sí? Entonces pensamos, Dios es bueno y soberano, ¿sí? Él es sobre todo, porque Él dice en su palabra, yo soy, dice, el alfa y la omega, ¿sí? Principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir. Y termina el verso de Apocalipsis 1:8. Él es el Todopoderoso. Estamos viendo la eternidad, la naturaleza, estamos viendo quién es Dios, ¿sí? En pocas palabras vamos a pensar la doctrina de Dios, amén. Y dijo Apocalipsis, el verso 1, perdón, capítulo 1 y el verso 8, que Él es el alfa y omega, ¿sí? El principio, el fin. Vamos a pensar entonces, Él lo sabe todo. No hay nada escondido para Él, porque Él es el Todopoderoso. Esto quiere decir o significa el omnipotente Dios. Esto implica que Él es poder. Dios es poder. No lo olvidemos, pueblo, en el amor del Señor. Dios es omnipotente. Esto implica que el Dios Santo es poder, el Dios de supremo, ¿sí?
el Dios supremo de Abraham, el Dios supremo de Isaac, el Dios supremo de Jacob, ¿sí? Supremo sobre todos los acontecimientos. Dijimos anterior, cuántas cosas han sucedido antes que Dios nos trajera a esta tierra. Y dice su verdad, nos enseña a través de estos versos que Él es sobre todos los acontecimientos. Él ejerce control soberano sobre toda persona sobre la faz de la tierra, fue de este siglo o del anterior o del anterior o del anterior. Dios es por la eternidad, ¿sí? Su naturaleza es perfecta y buena, ¿sí? Dijimos en el verso 1, Él es nuestro refugio. Pensemos en la grandeza de nuestro Dios, que en este nuevo día Dios nos despierte y nos dé hambre y sed de escudriñar su naturaleza perfecta y buena, ¿sí? Esto significa que todo está bajo su dominio y control. Amén. Todo está bajo su dominio y control. Y dijo el Apocalipsis, el capítulo 1 y el verso 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, ¿sí? Principio y fin, dice el Señor. Nadie más lo dice. Dice el Señor, Rey de Reyes, dice el Señor, Creador de cielos, Creador de tierra, Creador de mares. Dice el Señor, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Nadie me hizo a mí, ¿sí? Él es espíritu, ¿sí? Entonces dice, el que es y que era y que ha de venir. Y termina el versículo 8, el Todopoderoso. Nos alegramos, pueblo, tenemos un Dios santo que es todopoderoso, que es todo hermoso, que es todo precioso, un Dios todopoderoso, bueno y único. Amén. ¿Sí? Él es entonces principio y fin, el omnipotente, ¿sí? El Dios poderoso, el Dios supremo, ¿sí? Sobre todos los acontecimientos, Él los conoce bien, porque en su presencia no hay nada escondido ante Dios, ¿sí? Él ejerce control soberano sobre toda persona. También significa todo esto que toda la humanidad está bajo su dominio y control. Amén. Dios es bueno. Estamos contentos porque Dios es fiel y Dios sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, pueblo, estamos meditando en el tema reflexiones reales, ¿sí? ¿Por qué vamos a pensar en este tema reflexiones reales? Porque esto que estamos diciendo viene de la palabra de Dios, viene del consejo de Dios y es necesario que usted y yo reflexionemos y nos pongamos a cuentas con nuestro Dios, reflexionemos y si no estamos nacidos de nuevo, tenemos que arrepentirnos, dejar la vieja vida, dejar el pecado, dejar esos ejercicios que hacíamos antes, ¿verdad? Y ahora, he aquí, en este nuevo día, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Dios es fiel, Dios es bueno. Aleluya, aleluya. Perdón. Perdón, Dios es bueno, Dios es bueno. Amén. Estamos considerando el tiempo. Perdón. Pensemos, pueblo y amigos y hermanos que nos oyen, ya sea en América o fuera de América. Amén. Pensemos. Es maravilloso saber que el gran Dios está
de nuestro lado. Hemos visto la naturaleza de Él, ¿sí? Hemos visto que la vida del ser humano es breve sobre la faz de la tierra. Amén. Hemos visto que Él es el omnipotente, el todopoderoso. Amén. Dijimos y pensemos, es maravilloso pensar y saber que el gran Dios está de nuestro lado, que el gran Dios está con nosotros, porque Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Oh, con la diestra de mi justicia, dice, te voy a sostener, te voy a alimentar, sí, te voy a fortalecer. Wow, qué hermoso es pensar. Es maravilloso tener este pensamiento, tener esta gracia en nuestro corazón, ¿sí? Nuestro Dios está de nuestro lado, ¿sí? En Él tenemos victoria, en Él tenemos paz, amén. Somos uno con el Dios de Abraham. Somos uno con el Dios de Isaac. Somos uno con el Dios de Jacob, ¿sí? Estamos completamente protegidos en Cristo, ¿sí? Debido a eso podemos estar firmes en la batalla de cada día. Amén. Amén. Estamos bien conscientes que Dios está de nuestro lado. Él es nuestro Rey. Él es el Dios de los ejércitos. Él es el Señor de los ejércitos, ¿sí? Estamos entonces completamente, dijimos, protegidos. ¿Cuántos lo creemos? Amén, 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 ¿sí? Entonces, protegidos, dijimos, en Cristo Jesús, ¿sí? El que no tiene a Cristo en su corazón es necesario que le reciba como su Señor y Salvador de su vida, que le reciba como aquel que perdona y limpia toda inmundicia, ¿sí? Y que venga a ser Señor de esa vida, ¿sí? Dios es bueno, ¿sí? En Cristo. Debido a esta verdad, entonces, cada uno de nosotros tenemos que estar firmes en la batalla, ¿sí? No bajar la guardia, firmes en la batalla, día con día, ¿sí? Porque cada día es una batalla, dijimos, ¿sí? Cada día, ¿sí? Las batallas en contra del pecado, porque el pecado asedia a la humanidad en todo segundo de la vida, ¿sí? Pero usted y yo dijimos, vamos a estar confiados y firmes, ¿sí? Frente a la batalla, ¿sí? En contra del pecado y en contra de Satanás, porque es el que arma todas las guerras, ¿sí? Amén, lo estamos viendo, amén. Una lucha diaria, ¿sí? La Escritura enseña, no tenemos guerra contra un hermano y otro, no, 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 es contra todo principado, ¿sí? Toda potestad, ¿sí? Toda estrategia del diablo, ¿sí? Pero la resistimos a través del poder que la palabra nos da. Amén. ¿Sí? Viendo la doctrina de nuestro Dios para reflexionar en las cosas reales, ¿sí? Dice en Efesios capítulo 4 y el verso 6, ¿sí? Un Dios y Padre de todos. Oiga lo que dice la Escritura, oigamos lo que dice Dios a través de su Espíritu Santo. Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dijimos la doctrina de nuestro Dios, ¿sí? Dios sigue siendo fiel. También dice Deuteronomios 4:35. Mire lo que dice Deuteronomios 4:35. Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. No hay otro Dios fuera de él. Y dijimos que Él es el que está con nosotros
en cada batalla. Él está de nuestro lado. Pero también dice, en base a la doctrina básica de nuestro Dios, dice el capítulo 6 y el verso 4 y 5, para estar bien conscientes quién está de nuestro lado. Y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Y amarás, dice el verso 6, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él es el Dios santo, el principio y el fin. No hay otro Dios. Es el mismo, dijo la Escritura, de siglos y siglos, de generación en generación, ¿sí? Entonces estamos conscientes quién es el Dios santo que está a favor nuestro, quién es el Dios santo que es como un padre para todos nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el Dios santo que está sobre todos nosotros, sí? Y el Dios santo que está peleando por todos nosotros y que está en todos, dice Efesios capítulo 4 y el verso 6, ¿sí? Entonces pensamos en los herederos de Dios. Los cristianos debemos estar firmes porque Dios está de nuestro lado. ¿Por qué debemos estar firmes, pueblo? Porque Dios está de nuestro lado y estamos viendo quién es este Dios grande y sublime. Amén. Dios es bueno. Dios es todo poder. Dios es misericordia. Oh, aleluya. Adoramos al Señor. Amén. Dios es fiel. Amado pueblo, considerando la escritura en el libro de Juan, vamos a considerar al apóstol Pedro allí en esa oportunidad para que usted y yo estemos en la misma posición. Dice Juan capítulo 18 en adelante y habla la historia allá en el Getsemaní. Cuando llegó aquel ejército a arrestar a nuestro Señor, Él estaba juntos con sus discípulos ahí. Y la escritura nos enseña varias cosas aquí, pero solo queremos considerar al apóstol Pedro, ¿sí? Acordémonos que dijo Dios que Jesús dijo, Él es el alfa y omega, ¿sí? Él es el principio y el fin. Y en esta oportunidad, allí en el Getsemaní, viene un ejército, dice la escritura, viene un batallón para arrestar a Jesucristo. Y este batallón está compuesto por 600 soldados. Estos vienen armados con linternas, con antorchas. Estos vienen con armas, ¿sí? Porque vienen supuestamente a una pelea, porque van a arrestar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Déjeme leerle a la escritura allí en el verso 4, solo quiero leerle el verso 4 en Juan 18, a Juan 18, 4 para tener una mejor idea. A Juan 18, 4 se me esconde aquí la escritura, pero déjeme solo para tener una idea. Dice, Juan 18:4 dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Vamos a pensar, pero Jesús dice, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Vamos a pensar, quiere decir que Él sabe todas las cosas, dijimos, porque Él es el principio y fin. Él es el alfa y omega. Allí se encierra todo. Pensemos, no hay entonces nada oculto, no hay pensamiento oculto ante Jesús. Él lo sabe todo. De manera que cuando usted y yo llegamos a Él, llegamos con integridad, ¿sí? Diciéndole la verdad, porque a Él le gusta que le digamos la verdad, ¿sí?
Porque aquí dice todas las cosas que le habían de sobrevenir. Él lo sabía muy bien todo lo que le iba a suceder, ¿sí? Entonces dice la escritura, pues, ¿verdad? Que él se adelantó y Jesús les preguntó, ¿verdad? A este batallón que venía, ¿verdad? A este gente que venía para arrestarlo, ¿sí? Pero dijimos queremos ver a Pedro, ¿sí? Entonces vemos que Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿Verdad? Él les dijo, ¿a quién buscáis? Ellos respondieron y dijeron a Jesús Nazareno, a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Jesús les dijo, pues yo soy. Entonces pensamos más adelantito, están los versos, cuando él dice yo soy, dice la escritura que estos hombres retrocedieron y cayeron a la tierra. ¿Sí? Eso dice la escritura. Estamos viendo Juan capítulo 18 del 4 al 6, ¿sí? ¿Sí? Donde está la historia del Getsemaní cuando arrestan a nuestro Señor, ¿sí? Entonces dice, cuando él dijo, yo soy, estos hombres retrocedieron y cayeron a tierra. Pensemos, Jesús está ahí con sus discípulos, él les está enseñando desde temprano y bueno, de hecho, pues este Judas venía con este batallón junto, ¿verdad? Pero tenemos a sus discípulos y dijimos ver a Pedro allí, pues, ¿sí? Y el Señor dice, pues yo soy, ¿verdad? Pensemos en la autoridad y poder que Él dijo, yo soy, ¿sí? Que Él dijo, y acuérdese que leímos Apocalipsis donde dice que Él es el Todopoderoso, dice terminando el verso 8, ¿sí? De Apocalipsis capítulo 1 y el verso 8, ¿sí? Entonces, yo soy, dice, vamos a pensar en la autoridad y poder que lo dijo, ¿sí? Él es el Todopoderoso. Pensemos, dijimos, Pedro, ¿verdad? Pedro está viendo todo lo que está aconteciendo en ese momento. Amén. Sí. Entonces, vemos que Pedro es impresionado. Pedro es impresionado por la muestra de poder cuando su maestro dice yo soy. Pedro ve que todos retroceden y caen al suelo, ¿sí? Entonces, Pedro mismo se da cuenta de que, bueno, aquí va a haber pelea. Y viene Pedro y pues más adelantito y saca su espada y va contra el soldado llamado Malco, ¿sí? Y entonces le da con la espada y le quita la oreja derecha, dice, ¿sí? Entonces, ¿pero qué más pensaría Pedro? Pero bueno, pero dice, le quitó la oreja derecha. Pensemos, ¿será que Pedro pensó, qué poder tiene mi maestro? Solo dijo, yo soy, y retrocedieron y cayeron en tierra. Ahora, si ya accionamos, ha de haber pensado Pedro, esto se va a poner bueno, ¿sí? Pensemos, Pedro, ¿sí? ¿Qué poder tiene mi maestro, sí? Pensemos, dijimos que Dios está de nuestro lado y estamos considerando, dijimos, esta actitud aquí en esta historia, ¿sí? Y es Juan 18 y el capítulo 4 al 6, ¿sí? Pensó Pedro entonces, ¿qué poder tiene mi maestro? De seguro también pensó Pedro, puesto que mi Señor es así de poderoso, no tiene sentido o no hay razón por qué dejarse arrestar. Y de hecho Pedro ya había empezado la batalla quitando la oreja a Malco. Pensemos. ¿Será que Pedro quería cortar solo la oreja a este soldado? Pensemos, dijimos para reflexionar cosas reales, ¿sí? ¿Será que Pedro solo quería quitarle la oreja derecha y de verdad que le atinó?
vamos a pensar, ¿sí? Yo creo que él quería más bien quitarle la cabeza completamente, ¿sí? Pero pensemos esto, pensemos que nuestro Señor y Salvador está allí con ellos. ¿Será que mi Señor y Salvador sabía lo que Pedro estaba pensando y estaba haciendo contra este soldado? Claro que sí, porque hemos visto anteriormente en esta escritura de que Él lo sabe todo. Todo pensamiento está bajo el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él lo sabe todo. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Pensemos. ¿Será entonces que nuestro maestro, pues nuestro Salvador, pues le dio un empujón a Malco y pues Pedrito solo le alcanzó la oreja, ¿verdad? Pero claro, eso dijimos la gran batalla, ¿sí? ¿Qué pasaría? Jesús, sabiendo todo, movió entonces, dijimos, al esclavo Malco y solo fue la oreja la que se le quitó por Pedro. Pedro, ¿qué pensaría Pedro con ese poder? Pedro ha de haber pensado, con el poder que mi maestro tiene, nadie lo podía vencer, porque su maestro lo iba a defender, su maestro no iba a permitir que Pedro sufriera alguna herida, ¿sí? Entonces, ¿por qué el Señor sabía, nuestro Señor sabía, sí, que Pedro iba a actuar de esa manera? Por ello está al lado de ellos siempre. Qué hermoso es pensar que nuestro Cristo, sí, está a nuestro lado, está a nuestro favor. Pensemos, en Cristo hay vida, en Cristo hay victoria, en Cristo hay cuidado, en nuestro Señor hay paz, hay amor, hay poder, hay esperanza. Él es el principio y fin, el que en su gran soberanía tiene control sobre todo pensamiento del ser humano. Él sabe bien lo que el ser humano está maquinando aquí en la tierra. Pero dijimos, Él es soberano. Por algo se permiten las cosas, por algo hay un deseo de Dios y es que toda su creación levante su mirada a los cielos, ¿sí? Porque de los cielos viene nuestro amparo, viene nuestro socorro, vienen nuestras victorias, ¿sí? Por eso, erguir nuestras cabezas, porque Él está de nuestro lado. Él es fiel, Él es grande, Él es poder. Déjeme leerle una escritura antes de terminar y es de Lucas 18:19, ¿sí? Hay una historia de un joven rico, ¿sí? Que le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, le dice el Señor, sino solo Dios. Pensemos pues, Dios es bueno. Nuestro Salvador se lo dijo al hombre rico, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios, porque para siempre es su misericordia. Él es el creador de las estrellas. Él es el creador de todas las cosas, de todos los ejércitos celestiales. Él creó los cielos, Él creó la tierra. Él es el Rey, Él es el dueño. Dios es bueno. Amén. Amén.
También dice la Escritura, Filipenses 2:13, perdón, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es bueno. Él produce en usted y en mí el querer como el hacer, y todo por su buena voluntad, porque Él es bueno, Él es amor, Él nos ama. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Dios es bueno. Amén. Pensando entonces en el tema reflexiones reales. Esta escritura es verdad, es real, es infalible, es digna de amarle, es digna de digerirla, de apreciarla, es digna de testificarla, porque Dios es bueno y Él dijo en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él viene un día por su iglesia. Iglesia que en este confinamiento que hemos pasado en este año turbulento nos haya servido de mucho, de acercarnos cuanto más a Él cada día. Nos ha servido el día y nos seguirá sirviendo el día venidero, porque esto sigue todavía, esto continúa. Dios dándonos oportunidad de arrepentirnos, de ponernos a cuentas con Él, porque Él es bueno, Él es el Todopoderoso. Toda alma que ha oído, oh Dios, esta verdad, Señor, sea en tu pueblo o aquel pueblo redimido por la sangre del Cordero, a donde esté, Señor, hasta donde llegue esta voz, Señor, Padre, aquellos oídos, úngelos, Señor. Sea tu Espíritu Santo fluyendo, Padre, a través de tu palabra, enseñando y redarguyendo y testificando de que tú eres el único Dios grande, que estás a nuestro favor, que estás a nuestro lado, Padre. Dios santo y poderoso, a ti sea toda gloria, a ti sea toda honra. Tú eres por nosotros, Señor. Tú estás en nosotros, Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor. A ti te adoramos, a ti te bendecimos, Padre. Damos gracias, Padre, por tu hermosa presencia. Gracias por esta oportunidad. Gracias por el nuevo día que nos das, Señor, porque hoy es el primer día del año, Señor, 2021, Señor. Padre, que el día venidero, Señor amado, tengamos tu misericordia, Señor, a nuestro lado, Señor. Ayúdanos, Dios, sé propicio y perdona el pecado, Señor. Si hay negligencia en leer tu palabra, ayúdanos, exhórtanos a través de tu Espíritu. Si hay negligencia en el hablar contigo, en el ponernos de acuerdo contigo, Señor, Padre, que tu Espíritu Santo nos redarguya, que tu Espíritu Santo, Padre, y a través de nuestra conciencia como fiscal acusándonos, Señor. Padre, magnifícate en cada uno de nosotros. Amado Padre, bendecimos a remanente, bendecimos a cada matrimonio, a cada joven, a cada hijo, a cada líder, Padre, bendecimos a remanente, Señor. Todo este pueblo, Padre, que se reúne y congrega para darte alabanza a ti, sé propicio, Dios. Continúa guardándonos en el hueco de tu mano, Señor, para la honra y la gloria tuya. Te amamos, Padre, y te engrandecemos. Sabemos, Dios, que tienes grandes cosas para nosotros. Sabemos que allá donde hay un creyente tuyo en un hospital, tú estás allí, Padre. Tu mano de poder
sea sobre esa alma, Padre, y la voluntad tuya es sanar, es liberar, porque dice tu verdad, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque dice tu verdad que por la sangre, por la llaga que Él sufrió, somos sanos, y que por la sangre que corre por nuestras venas, Padre, tenemos vida y vida en abundancia. Padre, toca esas almas allí en esa cama de hospital, allá en las viviendas, Padre, manifiéstate donde hay un hijo tuyo, Padre. Sé propicio, Padre. Sana y libera. En el nombre de Jesús confesamos victoria. Tenemos victoria porque tú estás a nuestro lado, Señor. Gracias te damos, Señor, y hemos recibido tu bendición este día. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el pueblo del Señor dice: amén. Les amamos, pueblo, y anhelamos victorias cada día en el pueblo del Señor. Amén. Amén.